hacer eso. Usted debería vigilar eso muy atentamente. Así que esta gran doctrina de Jesús, que está escrita aquí ante nosotros en la Biblia, os es necesario nacer de nuevo. Hay tantas diferentes versiones de ella, como lo he dicho antes, al grado que pensé que esta mañana, por el bien de muchos que me han estado preguntando lo que significa y cómo pudieran ellos llegar a ser unos verdaderos cristianos, entonces pensé que quizás abordaríamos el tema y hacerlo tan claro como lo pudiera hacer para ustedes. Y no es en la manera de un sermón, es en la manera de una enseñanza de escuela dominical, para que la gente pudiera recibir el mensaje. Miren, muchas interpretaciones de nacer de nuevo, y miren, estoy diciendo esto, y yo sé que se está grabando en cinta. Y yo quiero decir esto a los pastores que quizás recibirán esta cinta. Me supongo que quizás sea un poco diferente a lo que la iglesia común lo enseña. Yo enseño y creo que lo puedo probar suficientemente por la Escritura, que ustedes nacen del Espíritu y luego son bautizados dentro del cuerpo por el Espíritu Santo. Miren, muchos de ellos enseñan que solo el ir al frente y ser reconocidos ante la congregación y lo demás como un pecador, que usted quiere aceptar a Cristo como Salvador personal, que eso es el nuevo nacimiento. Muchos creen que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento. Y algunos de ellos creen que ustedes son nacidos del agua cuando son bautizados en el agua. Y hay tantas diferentes versiones de ello. Muchos creen que recitar un credo y creer en una doctrina de una iglesia, solo aceptarla y decir, yo creo en la Santa Iglesia de tal y tal, y yo creo que Dios es el Salvador de los hombres y lo demás. Y desde este día en adelante, yo llego a ser un miembro de esta iglesia y tendré compañerismo con los cristianos. Ellos creen que eso es nacer de nuevo. Y aunque el credo que ellos recitan, yo no creo que lo pudiéramos criticar. Algunos de ellos son puros y santos. Algunos de ellos son escrituras genuinas, pero la escritura no está aplicada en el lugar correcto. Y aún aplicando la escritura, yo creo que el nuevo nacimiento es algo más allá de eso. Aún con cuán buena intención ustedes lo digan, yo creo que el nuevo nacimiento está mucho más allá de sus buenas intenciones y sus pensamientos y sus mentes. Es más allá que eso. Yo no quiero decir esto para ser sacrílego, y yo no quiero criticar a ninguna organización de iglesia, pero mucho de ello me recuerda de un judío, un pequeño, es un chiste. Y yo no creo que se deberían decir chistes en el púlpito. No es lugar para un chiste. Y por lo tanto, para traer esta declaración que yo tengo en mi mente, no lo digo como un chiste, sino para mostrar una expresión de lo que quiero decir. Que un sacerdote católico en una ocasión fue a casa con un viernes
con un recién convertido a la Iglesia Católica. Y el convertido católico había cocinado un jamón. Y él dijo, Padre, lo siento, acabo de recordar que hoy es viernes. Pero yo creo que de acuerdo a nuestra gran doctrina de la Iglesia, que en una ocasión usted roció agua bendita sobre mí cuando yo era judío y me convirtió de judío a católico. Ahora, yo rociaré un poco de esa misma agua sobre este jamón y haré un pez de él. Miren, eso es, el decir eso, no lo hace un pez. Todavía es un jamón. No importa cuán santa el agua pretenda ser. Y no importa cuánto tratemos de pensar que estamos bien en decir un credo o en unirnos a una iglesia. Todavía ustedes son lo que eran hasta que ustedes de hecho nazcan de nuevo del Espíritu de Dios. No los cambia a ustedes. El credo de ustedes, el unirse a la iglesia, o cambiando sus ideas, o sus buenas intenciones, tan buenas como pudieran parecer, todavía no está correcto. Hay algo que tiene que suceder. El nuevo nacimiento es una experiencia. Algo que sucede. Así que, ¿no es eso lo que trae el nuevo nacimiento? Miren, las diferentes iglesias, ellas pudieran decir, bueno, ustedes acepten esto o crean eso, y está bien, pero no está bien. Miren, para empezar, para respaldar esto, la razón que es necesario nacer de nuevo es porque la Biblia nos enseña que todos nosotros fuimos concebidos en pecado, fuimos formados en maldad, y venimos a este mundo hablando mentiras. Entonces, eso nos muestra que nuestra naturaleza, para empezar, es pecaminosa. Para empezar, nosotros no servimos para nada para empezar. Así que nosotros no podemos reclamar nada por nuestra astucia, por nuestra sinceridad, o por cuán grandes somos, por cuán pequeños somos y por cuánto más. Estamos completamente errados para empezar. Y no hay nada en lo absoluto que podamos hacer al respecto. Ustedes no pueden, Jesús dijo, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir una uno a su estatura, un codo a su estatura? Ustedes pueden tomar todos los pensamientos, soñar mucho acerca de ello, leerlo, estudiarlo, examinarlo y todo lo demás, y ustedes mismos no se pueden ayudar, ni una pizca. Así que eso lo excluye todo. Yo estoy tan contento que lo excluyen, porque si estuviera establecido en el pensamiento de saber algo, de ser inteligente, entonces nosotros, gente pobre analfabeta, nos hubiera excluido. Así que nosotros no hubiéramos tenido una oportunidad, pero Dios lo cambió. O mejor dicho, nunca lo estableció así en el principio. Las iglesias siempre lo hacen complicado. Dios lo hace sencillo. Así que es traído a un lugar donde todos nosotros lo podemos ver. Todos nosotros lo podemos tener. Es para el que quiera. Ahora, miren, un hombre no pudiera salvar a otro. Miren, no importa lo que alguien trate de decir, ningún hombre puede salvar a otro.
No importa cuán inteligente, qué ministerio tenga, sea pastor, sacerdote, obispo, cardenal o un papa. Él no tiene nada que ver con la salvación de la vida de cualquier hombre, porque él mismo es un pecador, concebido en pecado, formado en maldad, que ha venido al mundo hablando mentiras. Es un mentiroso para empezar. Y toda palabra que él diría sería una mentira si fuera contraria a la palabra de Dios y al plan de Dios. Pero Dios hizo un plan para que el hombre fuera salvo. Y el hombre no puede añadir nada a ese plan. Es el plan de Dios. Y ese es el plan que nosotros que queremos estudiar esta mañana. ¿Cuál es el plan de Dios? Él dijo, toda palabra de hombre sea mentira, la mía sea veraz. Por lo tanto, no nos atreveríamos a cambiar una sola frase para hacerla que diga algo más. No importa cuánto digan nuestros rituales y lo demás, nosotros tenemos que olvidar eso. Esta es la palabra de Dios. Sencillamente no se puede hacer de otra manera. Dios tiene un plan. Él ha hecho un plan. Y recuerden, en primer lugar, hasta que ustedes nazcan de nuevo, ustedes nunca lo entenderán. Él lo habló 2 veces. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. El que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver el reino. Miren, eso también está enfatizado. La palabra, en la manera que están arregladas todas esas palabras, ellos me dicen que cuando ellos la tuvieron que escribir, y cuando dicen de cierto, eso es enfatizar como algo esencial. De cierto te digo. Y la palabra, en un lugar o en muchos lugares, es traducida absolutamente. Absolutamente te digo. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo un cardenal, un sacerdote, un pastor, un evangelista, un papa? Dios mismo. Miren, no hay excusas. Él de ninguna otra manera. De ninguna manera, en lo absoluto, no puede de ninguna otra manera. No importa cuán grande sea Él, cómo se llame, cuán importante sea Él, o cuán popular sea Él ni siquiera puede entender el reino de Dios hasta que nazca de nuevo. Es un gran tema. De cierto te digo, fíjense bien, vayan y tomen la traducción griega, y ustedes se darán cuenta, ustedes no ven con sus ojos, ustedes ven con su corazón, ¿ven? Ustedes no pueden ver el reino de Dios con sus ojos, porque es un reino espiritual, ¿ven? En otras palabras, ustedes nunca serán capaces de entender el reino de Dios hasta que ustedes nazcan de nuevo. Todo es un misterio desenredado. Y cuando ustedes nacen de nuevo, los planes del reino, el reino mismo, llega a ser real a ustedes. Igual que un contratista que va a construir un edificio, a menos que él pueda leer un plano, no hay necesidad que él trate de construir el edificio, si él no entiende el plano. Y luego, cuando él entiende el plano, entonces él sabe cómo construir el edificio. De esa manera es. Eso es lo que sucede construyendo el reino de Dios. Ustedes tienen que entender el plano. Y no entenderán el plano hasta que ustedes nazcan de nuevo. Y cuando ustedes nacen de nuevo y luego niegan el plano, ¿qué sucede? Una jovencita encantadora que recientemente yo solía visitar a su madre
cuando éramos jóvenes. Y ella era una mujer hermosa, encantadora. Su apellido es Huff ahora. Su apellido era Lee antes que ella se casara. Cuando yo era pastor de la iglesia bautista de Milltown, ellos pertenecían a la iglesia de los Hermanos Unidos, pero ellos me estimaban mucho. Y ella, yo la visitaba. Ellos vivían muy lejos, atrás de la casa del hermano Wright. También. Y yo visitaba la casa de ellos y la jovencita era una jovencita muy dulce. Y ella era mi amiguita. Y el hermano Lee, un hombre fino, fiel a la iglesia, a la manera de ver de la iglesia de los Hermanos Unidos. Y una noche, él me invitó a que fuera a su casa y me quedara toda la noche. Yo dije, hermano Marion, yo estaría contento de hacer eso. Y así que después que el servicio terminó, bueno, la jovencita y yo nos subimos al automóvil y nos fuimos. Y yo tuve que abrir una docena de puertas, creo yo, yendo rodeando el lado de la montaña y subiendo hasta llegar a una cabaña de troncos grandes y vieja. Bueno, nos sentamos en el patio de enfrente y esperamos que llegaran su madre y su padre y su hermana menor. Cuando ellos llegaron, todos entramos y tuvimos una comida liviana esa noche. La madre preparó algo y comimos, y el padre y yo estábamos durmiendo juntos en el piso de abajo, en una cama grande de plumas, y debajo de ella, una capa gruesa de paja. Como ustedes saben, una buena cama es mejor que cualquiera de esos colchones Beauty Red que ustedes compran, yo se los digo. Y así que nosotros, la madre y las dos jovencitas, se fueron al piso de arriba. Y esa noche, mientras estábamos acostados allí, el hermano Lee tuvo un sueño. Y él siempre debatía conmigo tocante al bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él no lo creía. Y él era un contratista. Así que él dijo, hermano Branham, acabo de soñar un sueño. Y él dijo, soñé que fui a New Albany, que yo le estaba construyendo una casa a un hombre, y él me dio el plano. Pero cuando yo vi la manera que él situó sus ventanas y las colocó en un cierto lugar, yo dije, eso no está correcto, sencillamente no puede ser correcto, eso es contrario. Miren, eso no está correcto, así que la construí de la manera que pensé que estaba correcto. Y cuando él regresó de la Florida, de su vacación, yo tenía su casa casi lista. Él miró la casa y fue y cogió el plano y miró eso, dijo, oiga, usted construyó mi casa mal. Y yo le dije, no, yo no le construí su casa mal. ¿Que de esto en tal y tal lugar? Bueno, él dijo, eso realmente no pertenece allí. Él dijo, derrúmbela. Si usted espera que yo le pague, usted la construirá de la manera que el plano dice. Y él dijo, ¿qué piensa usted tocante a eso, hermano Branham? Yo dije, hay un arroyuelo que pasa por aquí, cerca de la casa. Y fuimos allá. Él dijo, yo no quiero ningún derrumbamiento en aquel día. Yo dije, hágalo bien ahora, construyala de acuerdo al plano. ¿Cómo valió la pena eso? Recientemente, luego su hija se casó con un jovencito fino, un hombre fino. Él es un maquinista aquí en el astillero. Y el jovencito se cortó sus dedos así, un hombre fino. Y ellos tienen una familia encantadora, 3 niñitas, y una de ellas, todas son cristianas, y ellas cantan en trío. Si alguna vez tenemos una reunión aquí, ellas van a venir a cantar aquí. Y una de sus niñas se especializó en música de piano, y era una maestra de música clásica cuando ella era solo una joven de 15 a 16 años de edad. Y los muchachos en la escuela empezaron a burlarse de ella tocante a diferentes cosas y tocante a ser una cristiana, y le afectó sus nervios y le dio un colapso nervioso, y ella perdió su mente. Y ellos la tenían en Louisville y la iban a llevar al hospital para dementes el siguiente lunes, y ellos los doctores no me permitían verla. Y yo fui allá como un visitante y me senté al lado de la cama con el padre y la madre. Y mientras yo estaba sentado allí, el Espíritu Santo entró. Ese era el sanatorio nombrado Nuestra Señora de la Paz en Louisville,
donde llevan a los pacientes nerviosos, cuando todavía hay esperanza para ellos. Luego, si ellos no pueden hacer nada por ellos, los envían a Madison, Indiana, y la jovencita iba a Madison esa semana. Ellos, a ella, ya no la podían ayudar, y sentado allí, una visión vino ante nosotros, y le habló a la jovencita en el nombre del Señor Jesús. Y la madre me agarró de la rodilla y alcanzó a agarrar la mano de su esposo y dijo, nunca se equivoca. Yo dije, no se preocupe, ella estará bien. Me fui del edificio rápidamente. Esa noche, a las 9, sonó el teléfono. O mejor dicho, creo que era un poquito antes de las 9, antes que me viniera a la iglesia esa noche. Era domingo, y el padre, con su corazón todo emocionado, él dijo, yo no me pude ir a casa sin decirle las buenas noticias, hermano Branham. Él dijo, el doctor entró y examinó a mi hija. Él dijo, ¿qué le ha sucedido a ella? Ella se puede ir a casa mañana. Cuando el cadáver de mi madre yacía allí hace unas cuantas semanas, ahí estaba el trío de nuevo, la jovencita tan sana como podía estar, ella y su novio, dulcemente. Oh, déjenme decirles, el plano, la palabra de Dios, es la que explica el programa de cómo nos es necesario nacer de nuevo. Primero, nosotros nos consideramos pecadores y dignos de condenación. Y todos nosotros fuimos concebidos en pecado y formados en maldad. No hay una sola parte buena de nosotros. Nuestras mentes son malas. Nuestra alma está corrompida. Nuestro constante pensar es perverso. Todo pensamiento imaginario de la mente de un hombre es perversa, un pecador. Y también nuestro cuerpo es débil. Nuestro espíritu no es bueno. Y sencillamente estamos llenos de corrupción. ¿Y cómo pudiera una cosa corrompida traer otra cosa buena de lo corrompido? Déjenme decirles esto, que en Job, el capítulo 14, él dijo, el hombre nacido de mujer es hastiado de sinsabores y angustias. Sale como una flor, pero se marchita. Y a medida que el profeta continúa hablando, él dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ustedes meten su cubeta en el pozo y sacan una cubeta de agua y está estancada. Apesta. Ustedes la miran y está lodosa. Y hay pequeños gusanos en esa agua. No hay manera en lo absoluto de echar de nuevo su cubeta y sacar una cubeta con agua limpia. Todo el mundo está contaminado. Y toda el alma, la mente y el cuerpo del hombre está contaminado con pecado y concebido en pecado físicamente, formado en maldad. Y viene al mundo hablando mentiras, así que su propia alma está contaminada. No hay nada bueno. Uno no puede redimir a otro, porque todos están mal. Y ustedes no pueden tomar una cubeta llena de agua que está contaminada y otra cubeta de agua que está contaminada y mezclarlas. Ustedes van a tener más contaminación. No hay purificación en eso. Pero Dios determinó salvar al hombre. Él cargó en él el pecado de todos nosotros.
La pena del pecado, cuando en la que ustedes han nacido, la pena del pecado es muerte. El pecado es muerte. Y la pena fue tan grande que no hay ninguno de nosotros que pudiéramos ayudar al otro. Así que tuvo que haber alguien que pudiera pagar esa pena. ¿Qué si esta mañana la pena de salir de este edificio fuera $100 billones? Ninguno de nosotros pudiera salir, porque no hay ni uno de nosotros que valga eso. Pero entonces, si viniera uno que valiera lo suficiente para pagar por todos nosotros, se requiere uno. Nosotros no lo podemos hacer. Se requirió uno quien era digno. Oh, como quisiera que me pudiera detener aquí por un rato y regresar y tomar a Ruth y a Noemí y mostrar cómo el pariente redentor para redimir la propiedad perdida tenía primero que ser digno. Tenía que ser un pariente. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Jehová, llegó a ser pariente a nosotros, tomando un cuerpo de carne. Él llegó a ser pariente. Tenía que ser eso. Luego, Él tenía que ser digno. Y Él es el que produjo esa fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Él fue el que llevó nuestras iniquidades. Tengo un tipo hermoso aquí en Números. Yo tengo mis escrituras escritas aquí. En Números, el tipo hermoso de ello es, que está aquí, es una hermosura si ustedes lo pudieran ver. Es la serpiente de bronce, levantada en el desierto. Como Israel, esa serpiente, para ellos, era una mordedura mortal. Y no había remedio. No había un médico entre ellos que tuviera el remedio o la cura. Ellos tenían médicos entre ellos, pero no para esa mordedura. Como lo he dicho, que no hay médicos entre nosotros que puedan curar el pecado. Es una mordedura mortal, y todos somos culpables. Todos fuimos formados en maldad, todos nosotros somos culpables. ¿Pero qué hizo Dios? Ellos eran culpables entonces. Entonces la muerte tenía que ser pagada, la pena de muerte, pero Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce y que la pusiera en una asta. El pueblo no podía hacer nada. No tenía que pagar dinero. Nada en lo absoluto. No tenía que recitar credos. No se tenía que unir a iglesias, sino solo mirar y vivir. ¿Ven cuán sencillo? Mirar y vivir. No unirse a una iglesia, no una sensación. Usted no tiene que sentir un sentir raro. Solo miren y vivan. Eso es todo. Es así de sencillo. No si ustedes pueden recordar todos los 10 mandamientos, vivirán. No si ustedes saben todos los estatutos. Solo miren y vivan. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Y todo hombre que miraba hacia Él vivía. Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, hablando aquí a Nicodemo, Él dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. ¿Por qué? De la misma manera, para la misma cosa, el mismo propósito, para hacer la misma obra. Muchas veces
Esto confunde a la gente cuando ellos ven a la serpiente representando a Jesús. La serpiente representó a Jesús en esta manera. ¿Se fijaron ustedes que la serpiente estaba muerta? No había vida en ella. Jesús murió. Como Caín, cuando él mató a Abel. Abel murió en el altar con su sacrificio. Después que Abel ofreció su sacrificio y mató su sacrificio por su pecado, entonces él murió en el mismo altar con su sacrificio. Con el fin de nacer de nuevo, ustedes tienen que morir en el altar con su sacrificio, estar tan muertos como él lo estaba. Y ustedes nacen de nuevo. La serpiente no tenía vida en ella. Y ustedes dicen, ¿por qué era de bronce? Bronce representa juicio, juicio divino. ¿Se fijaron ustedes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el altar estaba hecho de bronce, donde el sacrificio era quemado? El bronce habla de juicio. Como Elías, en sus días, él fue a mirar los cielos para ver si venía lluvia después de su oración. Y él dijo, el cielo se mira como bronce. ¿Era eso? Juicio divino sobre un pueblo incrédulo, una nación incrédula, quien había dejado a Dios. Era juicio divino. Estaba bronceado. Y la serpiente misma, su forma, representó el pecado ya juzgado. Pues la serpiente fue juzgada en el jardín del Edén. Y él era la serpiente juzgada. Y cuando miramos a Cristo, ustedes ven la pena. El único Dios mismo, hecho carne. Dios viniendo a la tierra y cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el juicio y la ira del Dios Todopoderoso fue derramado sobre su cuerpo. Y allí fue rasgado en la cruz. Ese es el verdadero juicio. Él pisó solo el lagar de la ira de Dios. Él caminó solo el camino. Él murió solo, sin ayuda de un ángel, de un hombre, de su iglesia, de su madre, de sus hermanos, de su padre, y desamparado de Dios, del hombre y de la naturaleza. Él murió solo, para mostrarnos que aún la misma naturaleza no nos puede ayudar en la hora de muerte. No hay amigo, ni sacerdote, ni papa, ni pastor. Es muerte, pero hubo uno quien la llevó por nosotros. No había vida en la serpiente. Estaba completamente cristalizada. Esa fue la pena. Él murió a tal grado que la tierra se avergonzó de ella misma. Él murió a tal grado que las estrellas se avergonzaron. Él sufrió a tal grado que el sol rehusó brillar. Él sufrió a tal grado que la luna apagó su luz. Él sufrió a tal grado que aún los elementos de la tierra estaban tan oscuros y tenebrosos, a tal grado que era como la medianoche, tan densa de tinieblas que se podían sentir. No hubo nadie alguna vez sufrió de esa manera, o podía sufrir de esa manera. No hay mortal que pudiera pasar por eso, pero él lo sufrió. Dios cargó en él
el pecado de todos nosotros y pasó sus juicios sobre él. Y él solo pisó el lagar de la ira de Dios sin ayuda. No había nada que le ayudara. Dios puso la pena. Todo estaba bajo esa pena y nada le podía ayudar porque todos somos culpables. No había sumo sacerdote que le podía haber ido a ayudar. No había nada que le podía haber ayudado, ni papa, ni ángel. Todo se quedó alejado y lo observó. Esos fueron los momentos más grandiosos que jamás hubo en la historia del mundo. Él murió a tal grado que no había una sola gota de vida que quedara en él. Llegó a ser como la serpiente de bronce, solo un ornamento cristalizado colgado en la cruz. Ahora, el acercamiento a este nacimiento. Hay un acercamiento a él. Y para acercarnos a este nacimiento, es necesario que ustedes pasen por un proceso. Igual que cualquier cosa que vive. Todo lo que vuelve a vivir tiene que morir primero. Y ustedes no pueden conservar sus mismos espíritus. Ustedes no pueden conservar sus mismos hábitos. Ustedes no pueden conservar sus mismos pensamientos. Ustedes tienen que morir. Ustedes tienen que morir como Él murió. Ustedes tienen que morir en su altar, como lo hizo Abel con su cordero. Ustedes tienen que morir con su cordero. Ustedes tienen que morir. Morir a su propio pensar, para nacer al pensar de Él. Que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Ustedes tienen que pensar sus pensamientos. Y mire, hermano, hermana, permítanme decir esto tan inteligentemente como lo sé decir. ¿Cómo pueden pensar ustedes sus pensamientos y negar su palabra? ¿Y todavía reclamar que ustedes han nacido de nuevo? Solo háganse ustedes mismos esa pregunta. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? No pueden. Si ustedes han nacido de nuevo, ustedes tienen sus pensamientos. Si la mente de Cristo está en ustedes, entonces son una nueva criatura. La Biblia enseña eso. Y si cualquier hermano le gustaría saber dónde encontrar esa palabra criatura, busque esa palabra criatura en el lexicón. Y ustedes se darán cuenta que la palabra criatura allí es interpretada o traducida una nueva creación, porque ustedes son una cierta clase de creación, un ser humano nacido de un deseo sexual aquí en la tierra, y ahora ustedes son una nueva creación, nacida por medio del Espíritu. Sus propios pensamientos están muertos. Están tan muertos a tal grado que ellos están cristalizados como la serpiente de bronce, o como cuando Él murió y los cielos y la tierra y todo testificó que Él había muerto. Él murió a tal grado que estaba tan muerto que aún su sangre y agua se separaron en su cuerpo. Su muerte fue tan tremenda, a tal grado, yo digo que la tierra tuvo una postración nerviosa. Se sacudió, tembló a tal grado que las rocas cayeron de las montañas. ¿Quién pudiera morir de esa manera? Ningún papa muriendo causaría eso. Ningún pastor muriendo causaría eso. Pero cuando Dios en carne murió en la cruz, la tierra tuvo una postración nerviosa al saber que la mismísima palabra hablaba de Dios. Las rocas y la tierra, las varas y los palos y los árboles en la tierra, y las estrellas y la luna, su mismísima palabra hablaba, vio a su Creador llegar a ser carne y el pecado derramado sobre él. La ira de Dios fue derramada sobre él, a tal grado que la luna apagó su luz, el sol apagó su luz, la tierra tuvo un sacudimiento, postración nerviosa.
hubiera estallado a pedazos si no hubiera habido un futuro para nosotros. Todo. Y si sus elementos terrenales, mirando, viendo lo que estaba sucediendo, los estremeció hasta llegar a esa condición, ¿qué nos debería hacer a ustedes y a mí? ¿Qué deberían hacer nuestras almas cuando miramos y vemos lo que Dios hizo por nosotros? Y todo fue por ustedes y por mí. ¿Qué nos debería hacer a nosotros? ¿Continuar en pecado? Dios me libre. Sino abstenernos de pecados y morir al pecado. ¿No ven ustedes lo que le hizo el pecado a él? El pecado lo mató. Y él cargó la pena del pecado para que él pudiera traer la justicia de Dios a ustedes y a mí. Así que cuando la justicia de Dios viene a nosotros, el pecado está muerto en nuestros cuerpos mortales. Oh, yo espero que ustedes lo vean. Sí. Para nacer de nuevo, ustedes necesitan pasar por un proceso de muerte.